Hola, soy Santi y voy a comenzar con la exposición del artículo La paradoja de la frecuencia de uso en una tarea Stroop. Los objetivos de este trabajo, por una parte, fueron estudiar sistemáticamente la influencia de la frecuencia de uso de las palabras en el fenómeno Stroop y, por otra parte, explorar el efecto provocado por distintas combinaciones de letras carentes de significado. La muestra constó de 24 participantes, 14 mujeres y 10 hombres, estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Humanidades de A Coruña, y con edades comprendidas entre 19 y 21 años. Estos sujetos participaron en la muestra de forma voluntaria y debían presentar una visión normal, ya sea natural o corregida, una correcta percepción del color y no haber tenido experiencias anteriores con experimentos. Corta, chao. Mi nombre es Anaí y voy a presentar la parte de instrumentos de este trabajo. Voy a empezar por los tipos de variable. Variable independiente y variable dependiente. Variable independiente, presentación de estímulos de distinta naturaleza, como grupos de letras y figuras geométricas. Dentro de la variable dependiente, el tiempo de respuesta al estímulo. Los instrumentos fueron creados por los propios investigadores, los cuales formaron 9 estímulos y lo pudieron distribuir en 3 categorías. La primera categoría es estímulo estándar, que son aquellos que suelen incluirse en las investigaciones sobre el efecto Stroop, en las que se requiere nombrar el color. En esta categoría encontramos 3 estímulos, que son incongruentes, congruentes y de control. El estímulo incongruente, los nombres de los 4 colores empleados para presentar los estímulos, en cada uno escrito en los otros 3 colores. El estímulo congruente, los nombres de los 4 colores empleados, escritos en su mismo color. Y el de control, en este caso utilizaron 4 conjuntos de figuras geométricas formados por combinaciones al azar, tanto de círculos, de cuadrados y de rombos, que incluían tantas figuras geométricas como letras tienen los nombres de los colores empleados. Cada conjunto de figuras se presentaron en los 4 colores. La segunda categoría, que es combinaciones de letras, se trató de estímulos sin significado léxico. Se combinaron letras al azar siguiendo ciertas pautas. Dentro de esta categoría encontramos 3: pronunciables, pronunciables tipo 1 y pronunciables tipo 2. Impronunciables, se formaron al azar 4 series de consonantes, excluyendo las letras L y R, cada una con una longitud igual a la de los nombres de los colores. Dentro del estímulo pronunciable tipo 1 se combinaron al azar conjuntos de 2 y 3 letras generados aleatoriamente, algunos incluían vocales y otros no. Se seleccionó 4, una palabra para cada nombre de color. Por su morfología no podían parecerse a palabras del español. Dentro de las pronunciables tipo 2 o pseudopalabras se combinaron al azar sílabas generadas aleatoriamente de 2 y 3 letras. Se realizaron combinaciones que no solo eran pronunciables, sino que también por su morfología podían parecerse al español. Se seleccionaron 4 que tuvieran una longitud igual a la de los nombres de los colores. La tercera categoría, que es palabras con diferente frecuencia de uso. En esta categoría encontramos también 3 estímulos, que son frecuencia alta, frecuencia baja y frecuencia equivalente. Dentro de la frecuencia alta, para obtener palabras más frecuentes que los nombres de los colores, se buscaron palabras con frecuencia máxima de uso español. También se buscó que su longitud coincidiera con los estímulos estándar. Dentro de la frecuencia baja, para obtener palabras menos frecuentes que los nombres de los colores, se seleccionó entre los sustantivos con frecuencias de uso mínimas. Y dentro de la frecuencia equivalente, las 4 palabras seleccionadas, cada una de ellas con una frecuencia de uso igual a la de uno de los 4 colores.
Bueno, tanto las letras sin sentido como las palabras con diferentes frecuencias de uso se presentaron en los colores empleados. Los colores empleados fueron el rojo, el verde, el azul y el amarillo. Yo soy Iria y voy a explicar la parte del procedimiento. En este estudio no se diferenciaron grupos, por lo que se siguió el mismo procedimiento con todos los sujetos. Los estímulos, como los ejemplos que vimos antes en el ordenador, se presentaban sobre un fondo blanco, en letras mayúsculas y caracteres agrandados. El alto de los estímulos era de 5 milímetros y el ancho podía variar entre 22 y 44 milímetros. Los sujetos se situaban a 70 centímetros de la pantalla y controlando esto mediante un soporte para la mandíbula, donde se debían de colocar, y el monitor estaba situado en un brazo articulado que permitía centrar el estímulo con respecto a la vista de las personas. En la presentación de los estímulos en primer lugar, aparecía un punto de fijación negro que duraba 1 segundo, a continuación aparecía el estímulo, seguido de una máscara negra que duraba hasta que se producía la respuesta. El sujeto debía responder en voz alta el color en el que estaba escrito el estímulo. Un receptor de sonido conectado al ordenador permitía registrar en milisegundos el tiempo de respuesta. Cuando se daba una respuesta, a continuación aparecía el punto de fijación para el siguiente estímulo. Y si en 2 segundos no aparecía ninguna respuesta, se pasaba al siguiente estímulo directamente. Los errores eran anotados por el experimentador manualmente en una hoja en la que aparecían las respuestas correctas, donde también apuntaba los datos sobre la edad y el sexo. El conjunto de estímulos se presentó al azar y repitiéndose 2 veces todos. Y cada sujeto de esta manera hizo 256 ensayos más una sesión previa de prueba de 12 estímulos. Soy Raquel y os voy a hablar de los resultados del estudio. Primero deciros que el tipo de diseño del estudio es descriptivo correlacional y para hallar los siguientes resultados se realizaron análisis estadísticos. Primero se calculó la media de tiempo de reacción para cada sujeto y cada estímulo. Se realizaron análisis de varianza de los siguientes estímulos: combinaciones carentes de significado, congruentes, incongruentes, palabras no color y palabras con diferente frecuencia de uso. Por último, se realizó la media y comparación de medias a los 4 grupos de estímulos. Los resultados obtenidos a través de los objetivos fueron los siguientes. Para el primer objetivo, estudiar la frecuencia de uso sobre el fenómeno Stroop, se encontró que la frecuencia de uso de palabras es irrelevante en cuanto a nivel de interferencia. Y para el segundo objetivo, explorar el efecto provocado por distintas combinaciones de letras carentes de significado, se encontró que los estímulos carentes de significado no son equivalentes en cuanto al grado de interferencia que producen. Por lo tanto, se confirmaron las siguientes hipótesis. La primera: la mayor interferencia se produce cuando el significado de la palabra forma parte del grupo de respuesta, pero no es la respuesta correcta. La segunda: los tiempos de reacción son inferiores cuando el significado de la palabra y el color coinciden. Y tercera: siempre que se presentan letras, se activa el proceso automático de lectura. Ahora os voy a hacer un comentario sobre el artículo. El siguiente comentario se basa en que se podría completar el estudio a través del control de una variable extraña. Podríamos contemplar el control del uso de estrategias por parte de los participantes, o su estado anímico, por ejemplo, si miraron solo hacia un lado de la pantalla, o si se concentraron para intentar ver solo el color. Por otra parte, si se encontraban estresados o si estaban cansados. Esto se podría realizar a través de un cuestionario de 5 preguntas al finalizar la prueba. Un estudio complementario a realizar basándonos en el anterior sería aplicar los distintos estímulos a grupos de distintas edades, por ejemplo, a niños en adquisición de la lectura, y ahí hallaríamos la automatización de los procesos de lectura, y a ancianos alfabetizados, por lo tanto miraríamos mejor el tiempo de reacción.